Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos ahora en esta segunda parte a seguir analizando valores, a seguir mirando al mercado con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos justo rematando la semana este viernes y además no es un viernes cualquiera porque solo hay 4 viernes como este al año. Hablando de bolsa, cuádruple hora bruja. Siempre se suelen agitar bastante más las cosas, los nervios. Hay muchos analistas técnicos que dicen que mejor no operar un día como hoy. Bueno, el caso es que podemos hacer un poco de balance, ¿no? De cómo ha ido la semana y de cómo ha ido estos 3 meses, aunque técnicamente no hayamos terminado marzo para los mercados a uno y otro lado del Atlántico, Rafael. Bueno, pues tú muy bien lo indicas, solamente 4 veces al año y siempre con una enorme volatilidad. Por eso muchas veces hay gestores que consideran que es el día apropiado pues para estar fuera del mercado, analizar un poco la volatilidad y ver hacia dónde van, que estar dentro y poder llevarte un disgusto que no compensa el riesgo-beneficio, ¿no? Pero sí, la verdad es que es bastante interesante. Yo creo que el primer trimestre ha sido también pues un trimestre bastante aleccionador después de un año y medio realmente muy positivo en bolsa norteamericana y que se hablaba tanto de ese trasvase de fondos desde Estados Unidos a Europa, que todo el mundo barruntaba que sucedería algún día y que todo apunta a que está empezando a suceder, ¿no? La bolsa americana ha tenido un desempeño muy, muy bueno en el último año y medio y a partir de diciembre, enero, pues obviamente, pues con la llegada de Donald Trump y los aranceles, bueno, pues han empezado a ver las orejas al lobo y han empezado a ver que el gap de valoración europeo es muy atractivo y han empezado a llegar dinero a Europa y por eso está subiendo tanto la bolsa europea frente a la bolsa norteamericana. Hmm. Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Si le parece, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos y comentamos. Hola, buenas tardes. Me llamo Javier. Quería preguntar al analista de esta tarde en Capital Radio. Bueno, yo estoy corto en el IBEX con futuros en 13.180. Quería que me dijera un poco qué soportes y, bueno, la resistencia ya sé cuál es, el máximo del año, el 13.460 por ahí. Pero por abajo, ¿qué opina? ¿Qué opina de qué puede pasar con el IBEX, ¿no? Y luego sobre Naturgy, estoy a 25.30. Bueno, a ver qué opina de Naturgy. Muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana. Bueno, Rafael, ¿qué le parece estar corto ahora mismo en el IBEX 35? Bueno, pues es ser contrarian, pero de verdad, porque el IBEX 35, vamos, en el último año lleva una rentabilidad del 24%, el mínimo lo tocó el día 5 de agosto, que fue 10.380, desde entonces ha tenido un repunte alto. También es cierto que los 3.300, 3.400 está actualmente, ya los tocó el 28 de febrero y ahí bajó hasta los 12.764. Entonces, a lo mejor él considera que puede haber un pullback a la media y que el valor caiga al menos hasta ese nivel, ¿no? Que pudiera suceder, pero creo que en el escenario actual, creo que la bolsa europea va a seguir haciéndolo bien. Por tanto, yo creo que si se ha puesto corto, él sabrá, pero a mi modo de ver ahora mismo no hay nada que nos indique que la bolsa europea va a caer, salvo que se produzca un cataclismo en Estados Unidos que empuje a que el resto de las bolsas mundiales caigan, ¿no? Pero a mi modo de ver en estos momentos creo que no. Pero desde luego, si se produjera una caída, creo que el suelo debería estar en los 12.764 del día 12 de marzo. Hmm. Bueno, nos preguntaba también este oyente por una compañía dentro del IBEX 35, por Naturgy en concreto, y nos decía que tenía una posición en 25.30, que es un poquito por encima del nivel de cierre de esta sesión de Naturgy. ¿Es un valor en el que tendría posiciones por fundamentales? ¿Le convence Naturgy ahora? Hay mucho ruido últimamente en torno al valor, accionistas intentando reagruparse, algunos están de salida. Bueno, en Natur ya estaría. Yo estaría porque hay un catalizador muy positivo que yo siempre valoro en estos escenarios, ¿no? Y es que el telón de fondo es claramente alcista para las compañías que están consolidándose tanto, por ejemplo, en temas de redes, en temas tecnológicos y sobre todo también temas que tengan que ver con la energía verde. Y creo que en estos momentos Naturgy es uno de los
valores que están muy bien posicionados en ese segmento. Tenemos que darnos cuenta que también es una compañía que reparte un dividendo del 6,30%. Un 6% de dividendo es un dividendo muy atractivo en el escenario que nos ocupa. Entonces, hay muchos inversores que invierten en Naturgy solamente pensando de, bueno, si la acción no me va a producir un gran susto y voy a perder dinero con ella, estar colocado en un valor que me da un 6% de dividendo es atractivo. Yo creo que la compañía tuvo un momento clave, ¿no? Que fue cuando cayó desde los 24,83 hasta los 20,60 en apenas una sesión, fue en junio del año pasado, y a partir de entonces ha tenido claramente una recuperación que ya ha conseguido cubrir esa pérdida, ¿no? A partir de ahora la pregunta es hasta dónde puede llegar, pero yo considero que el valor tiene que llegar mínimo a valores de 25,50, 25,60, incluso 26 euros por acción. En ese momento ya me lo plantearía, pero creo que es un valor muy positivo para estar. Venga, más cuestiones. Vamos, por ejemplo, con esta otra duda que nos plantea este oyente también a través de nota de audio. Hola, buenas tardes, Antonio de Navarra. Ya hace un par de consultas. La primera referente al Banco Sabadell. La tengo compradas a 2,10 y no sé, a ver lo que me pueden comentar, si sería hora ya de pensar en hacer posiciones o parcialmente, o esperar a ver lo que pasa con lo del BVA. Y por otra parte, Indra, también compradas a 17 euros y casi parecido la pregunta, si es hora de vender ya o esperar a ver lo que ocurre más adelante. Nada más, muchas gracias y que pasen un fin de semana. Bueno, pues tiene posiciones en estas dos compañías de la bolsa española. El Sabadell, esta semana se ha hablado mucho de la entidad, también del BVA. Las dos han celebrado Junta General de Accionistas. Las dos han defendido, en un caso, el del BVA, las bondades de esa operación, de esa OPA. En el caso del Sabadell, pues todo lo contrario, ¿no? Criticando esa operación y los puntos negros que ve en torno a ella, porque trata de defenderse. Este oyente tiene una posición ganadora en el Sabadell. ¿Es un valor para mantener si se está ganando y hay que ir haciendo caja? ¿Qué haría Rafael Ojeda con Sabadell? Yo, desde luego, si las tengo compradas en 2,10, estando el valor en 2,80, yo me las quedo. Me las quedo por varios motivos. Uno, porque creo que la previsión de dividendo, que es un dividendo muy extraordinario, ¿no? Una rentabilidad por dividendo del 9%, es espectacular y creo que no es sostenible en el tiempo. Es un dividendo que se ha dado precisamente para defenderse contra la OPA, pero creo que la compañía lo puede hacer bien, tanto si sale bien como si sale mal la OPA. Ahora bien, si yo entiendo que probablemente el valor al final, la OPA no va a salir adelante porque el gobierno va a hacer lo imposible para que el Banco Sabadell siga siendo un banco catalán y no forme parte del grupo BBVA, en ese momento quizás sí habría que hacer caja porque el Banco Sabadell no es lo suficientemente grande como para poder competir con los 3 transatlánticos que tenemos en España, ¿no? Entonces, en ese momento quizás sea el momento de salirnos porque gran parte de esta subida obedece a la OPA, ¿no? que se ha planteado. A mi modo de ver, creo que es una OPA bien lanzada por parte del BBVA y ha llevado al extremo en el que nos estamos ocupando. Entonces, bueno, yo creo que por ahí lo tengo bastante claro. En el caso de Indra yo creo que puede tener un catalizador muy, muy positivo con las medidas que ahora mismo está tomando la Comunidad Económica Europea con el tema del rearme o todo esto, ¿no? de un incremento del gasto que puede haber en sistemas de defensa. Lo que tenemos que darnos cuenta es que Europa tiene que rearmarse porque vamos a dejarnos de la demagogia de defendernos, ¿no? Se trata de ser autónomos desde un punto de vista militar. Y Indra Sistemas pues, puede tener importantes pedidos. Lo que tenemos que ver es si Europa se va a rearmar subcontratando, es decir, comprando armamento de compañías ya estabilizadas fuera de Europa, o si Indra va a conseguir buenos pedidos. Pero yo creo que la compañía lo puede hacer bien. A mí lo que no me gusta de Indra es su dividendo. Porque yo, en el escenario en el que estamos, yo ya me estoy centrando mucho en compañías que tengan un buen recorrido, pero que además pues tengan una buena rentabilidad por dividendo. Y creo que un dividendo del 0,94%, del 1%, no es lo suficientemente atractivo. Pero si tenemos en cuenta una compañía que ha pasado de 16 a 26 en apenas un periodo de tiempo muy breve, pues tenemos que darnos cuenta que poco importa el dividendo si tienes esa rentabilidad. Venga, vamos a ir con más
cuestiones, si le parece. Vamos a ir con algunos de los valores por los que nos están preguntando personas que nos siguen a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, un valor europeo como es Enel, compañía energética. Israel nos pregunta por esta firma del mercado italiano. ¿Quiere saber qué opinión tienes sobre el valor Enel? Bueno, yo con el tema de las compañías petroleras, pues me encuentro en una situación un poco compleja, ¿no? Por un lado tenemos que darnos cuenta que las compañías petroleras son compañías que suelen operar en mercados bastante regulados, bastante controlados y que tienen una enorme dependencia tanto del precio del petróleo como del precio del petróleo como incluso del precio del dólar, que es en el que cotizan las monedas, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas petroleras en un momento determinado se pueden convertir en trampas de valor y remuneren muy bien a sus accionistas para mantenerlas en escenarios en el que el precio del petróleo baja. Tenemos que darnos cuenta que el precio del petróleo ahora mismo no está peleando ahí con los $70 por barril y a mi modo de ver creo que es complicado que el precio del crudo vaya más abajo de los $63-64 por barril, ¿no? Entonces, el margen que tienen las compañías petroleras de perder dinero es realmente pequeño frente a la posibilidad de que el precio del crudo se nos pueda ir a escenarios de $80-85 por barril y en ese escenario sean mucho más rentables. Yo, desde luego, en el escenario actual soy muy positivo porque creo que si bien es cierto que las compañías son cada vez más verdes y que poco a poco vamos a ir abandonando los hidrocarburos, todavía tenemos muchos años de un importante empleo de hidrocarburos. Y creo que en este escenario, creo que las compañías petroleras lo pueden hacer bien y Enel también. Venga, pues vamos con más cuestiones. Por ejemplo, IAG, aerolínea. Fernando nos escribe un correo electrónico preguntando por la compañía. En concreto, si es momento para entrar en IAG. Lo cierto es que hoy ha estado en el punto de mira, ha estado entre las más presionadas dentro del IBEX. IAG ha recortado algo más de un 2%, pero bueno, ha habido problemas de cierre del aeropuerto de Heathrow, un incendio. A partir de mañana va a ser cuando esté totalmente restablecido el tráfico aéreo allí. Es un gran hub para esta compañía, para IAG, y lo ha notado. Ha habido cancelaciones de vuelos, pero al margen de esto, ¿IAG es un valor en el que estaría ahora? Es que es complicado de analizar. Tenemos que darnos cuenta que la compañía viene con un rally tremendo que costaba a la empresa, no llegaba a €2, en el 29 de julio y ha llegado a valer 4,30 en enero, a finales de enero. Desde entonces ha caído desde 4,30 hasta 3,40. Yo creo que va a depender mucho de la geopolítica, que es lo peor que puede suceder. Creo que el tema petrolero, que también a ellos les afecta de una manera significativa, creo que lo tienen bastante bien controlado, porque las unidades aéreas hacen compras con futuros y se cubren las posiciones, pero creo que va a depender mucho de los cisnes negros. Es decir, si nos encontramos en un escenario en el que la tensión en Oriente Medio y la tensión entre Rusia y Ucrania baja y baja un poco la presión y se puede viajar más de lo que se está viajando, probablemente el verano puede ser positivo, siempre y cuando Estados Unidos, con el tema arancelario, no caiga en una recesión y haga que se enfríe mucho la economía y, por tanto, se viaje menos. Si no se produce ese escenario, que a mi modo de ver no debería de producirse, creo que la campaña veraniega va a ser muy positiva y que habrá muchos vuelos. Y creo que la compañía lo puede hacer bien. Ahora bien, ha tenido una caída muy importante desde los precios de 4,30 hasta 3,40 y nada nos aventura a pensar que el valor no pudiera caer a precios incluso de 2,70 o 2,80, ¿no? Pero, desde luego, si yo tuviera acciones, las mantendría. Si tuviera que entrar, no lo haría por miedo a las incertidumbres económicas que hay y que creo que ahora mismo hay valores que me ofrecen una ecuación riesgo-recompensa mejor. Por ejemplo, alguna idea. Vamos a poner algún nombre sobre la mesa de las cosas que ahora mismo le convencen especialmente. Pues yo entraría en bancos. Yo creo que si no nos queremos salir de España, creo que el Banco Santander es una apuesta, a mi modo de ver, bastante interesante, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego una empresa muy penalizada, que creo que en un escenario de medio o largo plazo lo puede hacer muy bien, pues Inditex, que después de las caídas tan tremendas que han tenido en el corto plazo, creo que Inditex puede hacer un pullback a la media bastante importante, pues es una empresa que lo hace muy bien, gana mucho dinero y probablemente vaya incrementando el dividendo. Por tanto, es una compañía que lo puede hacer bien. Y a mi modo de ver, tienen un escenario macro y sobre todo un escenario geopolítico
más benigno que una compañía como IAG, que es una empresa muy expuesta a lo que puede suceder. Bueno, ya que ha citado a los bancos, hay un oyente que nos sigue en YouTube que nos pregunta por Intesa Sanpaolo, por la entidad italiana. Dice que está dentro con ganancias y se plantea si sigue manteniendo esa posición en este banco italiano. ¿Sería un mantener prácticamente para toda la banca europea por ese buen comportamiento que siguen mostrando y por ese flujo inversor que vemos que está viniendo, capital inversor desde Estados Unidos a qué activos europeos? Sí y no. Es decir, el sector financiero sí, pero cuidado, porque, por ejemplo, no nos olvidemos que un banco suizo hace poco fue adquirido a precio de ganga por otro en este escenario. Es decir, que siempre nos podemos encontrar con bancos mal gestionados, como en su momento ocurrió con el Banco Popular, que un banco fantástico, maravilloso, hasta que dejó de serlo, ¿no? Pero dicho lo cual, creo que Intesa Sanpaolo está teniendo un grandísimo desempeño. La compañía lleva desde el año 2023, se cotizaba en 1,64, subiendo de una manera bastante importante y está ahora mismo cotizando muy cerca de los 5 euros por acción. Yo desde luego me la quedaba, primero, porque creo que tiene recorrido y segundo, porque es un banco que está ahora mismo dando un dividendo por encima del 7%. Entonces, yo todo lo que me reporta un dividendo atractivo y no veo una empresa sobrecomprada, porque es una compañía que tiene un PER que no llega a 9, para que nos demos cuenta de los PERs a los que cotizan los bancos, creo que es interesante. Y además, otro escenario, y es que efectivamente se van a producir bajadas de tipos de interés en Europa, que eso hace que el margen de intermediación bancaria sea menor, pero también se reduce significativamente tanto el riesgo de mora como el riesgo de default por parte de compañías que están expuestas en el sistema bancario y, por tanto, las bajadas de tipos ayudan a que la economía crezca y ahí los bancos también tienen pingües beneficios. Venga, vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, esta nota de audio. Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista por 3 acciones que tengo en cartera. 31, 13 o 32, Global Dominion desde 3 más o menos y Teleperformance desde 100 más o menos. Quería saber cómo las veo porque por fundamentales me convencen y quería saber si es momento de incrementar o si no lo haría todavía y en qué momento lo haría. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao. No hemos escuchado bien el primero de los valores, creo que es OHLA, me dicen mis compañeros. Global Dominion, Teleperformance, los 3 los tiene en cartera. Así a modo general, ¿qué le parecen estas compañías? Comenzando por las 2 del mercado continuo español. Rafael. Pues a ver, Global Dominion, pues Global Dominion 2,88, no sé. Bueno, a ver, creo que Global Dominion, en el precio en el que se encuentra, creo que tiene que rebotar algo. Por tanto, yo creo que es un valor que se puede estar medio de ver. Yo es que parto de la base de que si es bolsa española, siempre y cuando no compres compañías que están mal y se justifica claramente que lo estén, creo que la bolsa española va a seguir subiendo. Entonces, por el efecto llamada, en general las compañías lo van a hacer bien. Y creo que Global Dominion sí que lo puede hacer bien. Yo, desde luego, sí, como es el oyente, ¿no? que tiene acciones, yo me las quedaba, y si comprara, probablemente compraría con cautela, pero probablemente que comprara. En el caso de OHLA, OHL, que es una compañía a la que yo le di bastante caña, es decir, no me terminó de convencer con la anterior gerencia, fundamentalmente, pero creo que en estos momentos creo que la compañía lo está haciendo muy bien y, sobre todo, creo que tiene un viento de cola bastante positivo. Creo que va a haber obra, va a haber gasto público y esto pues hace que la compañía pueda hacerlo bien. Hay algo que no me termina de convencer y es el último momento que ha tenido la compañía, desde 0,53 que cotizaba el 18 de marzo al precio actual, pero bueno, creo que es un precio que podría caer hasta 0,43, pero creo que el telón de fondo de la compañía es positivo. No me gusta que no reparta dividendo, pero es que eso justifica claramente que la compañía no lo reparta. Por tanto, creo que es interesante pensar que la compañía no reparte dividendo cuando podría hacerlo y convertirse en una trampa de valor y, sin embargo, prefiere emplear ese dinero en hacer que la compañía sea más rentable a futuro. Creo que eso es digno de elogio, ¿no? Y la tercera compañía era Teleperformance, sí, en la bolsa francesa. Y nos decía también, creo que tenía ya acciones de la compañía.
Sí, a mí no he llegado a ver porque hablaba muy rápido y no he conseguido hablar el precio. Pero bueno, es que Teleperformance es una compañía muy, muy pequeña, muy, muy pequeña. Entonces, cuando ya hablas de compañías que cotizan a precios pequeños, a mí no me terminan de convencer, ¿no? Pero creo que la bolsa francesa ha pasado por lo peor, que fue el momento en el cual Macron se montó una tremenda debilidad y la bolsa francesa iba mal, y sobre todo el contagio de Alemania, porque es una economía muy dependiente también de la bolsa alemana, y creo que Teleperformance, como en general las bolsas europeas, van a tener un enorme catalizador con el gasto público alemán y por el rearme que la economía europea lo puede hacer bien. Por tanto, Teleperformance, ninguna de las tres me supone a mí ningún problema tenerla en cartera. Y si ya las tiene compradas, pues obviamente las mantendría. Línea directa, vamos a venir al mercado español, sector asegurador. Si le parece, también echamos un vistazo a Mapfre. Hay un oyente que nos dice que tiene la compañía en cartera, es José Luis, nos sigue en YouTube ahora. Dice que está comprado en concreto en 1,10. Hoy no ha roto resistencia de 1,20 y no sabe muy bien si mantener esa posición o vender. ¿Línea directa en general le convence para tenerla ahora mismo en cartera o prefiere estar en Mapfre? A ver, yo prefiero estar en Mapfre, vaya por delante, pero independientemente de estar en Mapfre, es como la banca, ¿no? Yo también prefiero estar en Santander que estar en Sabadell ahora mismo, ¿no? Pero no significa que Sabadell no sea un buen negocio. Pues Línea Directa ocurre un poco lo mismo. Tiene un dividendo del 3,60%, no ha roto efectivamente esa resistencia de 1,20, pero tenemos que ver un poco de dónde viene. Es decir, la compañía viene de precios de 1,80 del año 2021 y ha tenido una caída muy importante hasta precios de 0,70. Es decir, está ahora mismo en 1,20, que es una resistencia muy, muy corto plazo. A partir de ahí debería la compañía ir subiendo. Creo que el sector asegurador lo puede hacer bien, si bien es cierto que también depende mucho de eventos como el que estamos viendo sucediendo en toda España, ¿no? Pero creo que la compañía tiene mucho más margen para recuperar que para bajar. Yo veo mucho más fácil que la compañía llegue a 1,50 a que caiga a 1,70. Y por tanto, esas son las compañías en las que yo me centro para poder invertir en el medio largo plazo. Hay varios oyentes que nos están preguntando en estas dos últimas jornadas por una compañía del mercado continuo español como es Día, que viene atravesando importantes dificultades en los últimos tiempos, pero que bueno, ha dado guías en adelante, ha presentado un plan con objetivos muy concretos y, por ejemplo, hay un oyente que nos pide qué recorrido le ve a Día después de haber roto resistencia. El tema de Día, que es interesante de analizar, es que en ocasiones las malas compañías tienen un buen desempeño en bolsa, porque en bolsa lo que se descuenta es el futuro. Entonces, si yo tengo una compañía que lo hace muy bien, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nvidia es una compañía que lo hace muy bien, que gana muchísimo dinero, que cada vez gana más dinero y que cada vez que presenta resultados, como no consigue batir unas expectativas verdaderamente espectaculares, baja en bolsa. Sin embargo, hay muchas compañías que lo hacen mal, que lo hacen muy mal, que pierden mucho dinero, pero como tiene un guidance de que en el futuro van a empezar a perder menos dinero o incluso entrar en rentabilidad, pues lo hacen muy bien. Eso es un poco lo que le ha sucedido a Día. Entonces, Día es una compañía que ha estado muy mal gestionada en un mercado hipercompetitivo, con un player como es Mercadona, que realmente es muy complicado competir con él, y ha tenido un mal desempeño. Financieramente lo han hecho mal y obviamente eso la compañía le ha perjudicado. Ahora, ¿qué sucede? Desde un precio tan tremendo como el que tenía Día, también es bastante posible tanto mejorar su cotización en bolsa como mejorar la gestión que van a hacer. Es decir, yo siempre digo lo mismo, si eres el peor de la clase, a poquito que estudies vas a mejorar algún puesto en el ranking, ¿no? Entonces, creo que Día tiene bastante recorrido al alza, sobre todo en un momento en el que creo que la economía española va a mejorar, tampoco de una manera significativa, pero somos ahora mismo de los motores de Europa y creo que va a entrar dinero fresco en España y por pura diversificación probablemente Día también se vea beneficiada de ese repunte.
Con ello nos quedamos con el análisis de todas estas compañías esta tarde de la mano de Rafael Ojeda, analista independiente. Muchas gracias como siempre y hasta una próxima. Buen fin de semana. Adiós, muchísimas gracias.